Muy bien, vamos a continuar con este curso de BIM gratuito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llegar directamente a esta IDE y me encuentro acá? Porque supongamos que yo quiero editar y quiero empezar aquí. Yo podría hacerle como ya le hice, irme hacia acá y empezar a escribir. Pero esa no es una manera conveniente. Entonces, si yo presiono F y la letra, por ejemplo la I mayúscula, me lleva sobre la I mayúscula. Si presiono ahí, ya puedo empezar a escribir. Esto solo funciona en una línea. Por ejemplo, si yo quiero irme hacia la C, vamos a presionar F y la C mayúscula. Me lleva a esa C mayúscula, pero yo no quería esa C mayúscula, yo quería la otra. Entonces presionamos punto y coma hacia adelante y coma hacia atrás. Si yo me quiero ir hacia la P, por ejemplo, F, P, me lleva esa P, pero yo no quiero esa P, quiero la P de input. Entonces punto y coma. Ahora la otra P, punto y coma. Ahora la otra P, punto y coma. Y para regresarnos es con coma. Coma, coma, coma. Eso es la F. F, para que se acuerden, es como find. Entonces, FP, encuentra la P. FP, encuentra la P, hacia adelante. FP, FP. Pero ¿qué pasa si ahora, estando al final, presiono FP, 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 FP? No está. Pero si presiono la mayúscula F y después P, la mayúscula F y después P, la mayúscula F y después P, me lleva hacia atrás. Entonces, la F normal con cualquier otra letra, por ejemplo, FE, me lleva hacia la E, FE me lleva hacia la E, pero si yo no quiero estar FE, 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 simplemente presiono punto y coma, es hacia adelante. En este caso, como presionamos la F mayúscula, nos lleva hacia atrás y la coma nos lleva hacia adelante, dependiendo qué comando hayamos utilizado. Y esto es muy fácil de implementar. Y ahora, ¿qué pasa si yo presiono la T, TE? Es como tú, o sea que vayas a, te lleva una antes de la letra que pusiste. Por ejemplo, FE me lleva sobre la E, pero si yo presiono TE me lleva antes de la E. Y si yo presiono A, puedo escribir hacia adelante. Y si yo presiono I, va una hacia atrás. Por ejemplo, estoy sobre la C. Si presiono I, me pone antes de la C. Y si estoy sobre la C y presiono A, me lleva una después de la C. Entonces, TO te lleva una antes, FO te lleva sobre la letra. Perfecto. Y obviamente también Shift T y la letra, por ejemplo, la E. Shift T, la Y, por ejemplo, me lleva hacia atrás, una antes de la Y. Y está. Funciona muy parecido a la F y la T. Y como ya vimos, FE, punto y coma, me lleva hacia las siguientes iteraciones sobre la línea, coma me lleva hacia atrás sobre las iteraciones de la misma línea. ¿Qué pasa si yo quiero borrar un solo carácter? Supongamos que escribí mal mi nombre. En lugar de este 0 es una O. Entonces pongo X, y después pongo la O. Ahí está. Podría ser así, pero vamos a regresar como estábamos. Supongamos que quiero borrar solo un solo carácter y automáticamente pasar al modo insertar o reemplazarlo, que solo voy a reemplazar un carácter. Entonces presiono la tecla R y la otra tecla O. Entonces simplemente reemplaza, por ejemplo, la R, presiono R para reemplazarlo y quiero que lo reemplaces por una Y. Ahí está. Y con X borro un solo carácter, carácter por carácter. Por ejemplo, la O de cursor, presiono X y la borro. Presiono X, la borro. X, 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 X y ya. Y ahora, ¿qué pasa si quiero borrar un carácter y automáticamente ponerme en modo insertar? Presiono la tecla, por ejemplo, S, borro la I y automáticamente puedo estar escribiendo más. Pero si solamente quiero reemplazarlo, presiono R y la reemplazo, por ejemplo, con la O. Ahí está, perfecto. Entonces, S borra un carácter y te pone en modo insertar. X borra solo el carácter, pero sigues en modo normal. R reemplaza el carácter por el siguiente que coloques, por ejemplo, R y presiono mayúscula D y me lo cambia. Por ejemplo, puedo presionar DW y borrar una palabra. Pero ¿qué pasa si ahora lo combino con CW? ¿Qué pasa si pongo CW? Borro la palabra y me pone en modo insertar automáticamente. ¿Qué pasa si yo tengo una función? Voy a irme hasta abajo del documento. Por ejemplo, aquí está, esta función. ¿Qué pasa si yo quiero borrar todo lo que está dentro? Presionaría B, después con E me podría ir hasta el final y ahora sí D. O en su defecto, por ejemplo, lo podré seleccionar con B, E, irme hacia adelante, pues borrar con D, después poner insertar y ahora sí empezar a escribir lo demás. Regresamos. ¿Cómo lo haría para eliminar todo lo que está dentro del paréntesis? Una opción podría ser DT y el paréntesis que cierra. Ahí está. ¿Qué se hace ahí? D es, pues elimina la D de delete, T, o sea que te vas a ir hacia D2, o sea vas a eliminar de donde estoy hasta el paréntesis que cierra. O sea que vas a borrar todo lo que está aquí hasta el paréntesis que cierra. Ok, entonces DT, el paréntesis que cierra, perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero borrar, por ejemplo, todo lo que está entre comillas? Quiero borrar todo lo que está aquí adentro de esta comilla. Entonces presionaría DT y todo lo que está entre comillas. Y ahí está. Me eliminas todo lo que está entre comillas. Entonces DT, comillas, me elimina todo lo que está entre comillas. DT, comillas. Ahí está. ¿O qué pasaría si pongo DF, comillas? Me elimina también las comillas, porque recordemos que F te pone sobre y T te pone una antes. Entonces, DT,
que es una antes de lo que quiero borrar, una antes de las comillas. Y por eso es que la comilla de cierre la deja. Igual lo mismo con los paréntesis. Si tengo aquí todo esto, dt, el paréntesis, y ahí está. Por ejemplo, aquí que dice base escaleno, dt, donde cierra, y ya puedo seguir escribiendo. Supongamos que área escaleno no quiero que se llame así, entonces cw se va a llamar área escaleno. Lo voy a dejar igual. En lugar de dw, delete word, después ponernos en modo insertar y poner área escaleno. Sino que sería cw para borrar la línea y ahora sí, área escaleno. Pongámonos a la mitad de la línea. ¿Qué pasaría si yo quiero borrar de aquí hasta el final? Presionaría D o bueno, Shift D, que es D mayúscula para borrar todo lo que esté hacia la derecha. En lugar de Shift D y me borra todo lo que está a la derecha. Shift D o D mayúscula te borra todo lo que está a la derecha. Y ahora Shift C hace lo mismo que Shift D, solo que con C te pone en modo insertar y puedes continuar escribiendo. Y ahora, ¿qué pasa si quiero borrar toda la línea? Por ejemplo, puedo borrarla con DD, como ya lo hemos hecho. Pero, ¿qué pasa si ahora quiero borrar la línea, pero una vez borrada quiero estar en modo insertar? Pues Shift S y ya puedo estar escribiendo. Hasta ahorita, estos son los comandos que vamos a ver en este video. Recapitulando, si me quiero ir, por ejemplo, FE me lleva a la E, punto y coma para seguir sobre las mismas iteraciones, coma para ir hacia atrás sobre las iteraciones. Si yo estoy al final de la línea y para buscar hacia atrás es la mayúscula F y la letra, en este caso F y E, punto y coma para seguir las iteraciones hacia atrás, coma para seguir las otras iteraciones. La T es lo mismo, solo que en lugar de ponerte sobre te pone una antes, TE te pone una antes, punto y coma, sigues una antes de la E, una antes de la E, una antes de la E. Igual hacia atrás, mayúscula T, E, te pone una antes de la E, una antes de la E. A te pone insertar y te pone el modo insertar también, solo que I te pone antes y la A te pone después. X borra solo un carácter. R es para reemplazar una letra. S borra un carácter y te pone en modo insertar. CW borra una palabra y nos pone en modo insertar. Pero la que más van a usar es esta que es muy común. CT y cierra paréntesis. Y ahí está. Básicamente CT es C es elimínalo y T hasta y cierras paréntesis, entonces se elimina todo hasta que encuentres un paréntesis de cierre. Y me pones en modo insertar. Es como si fuera DT y cierra paréntesis, solo que ahí tendré que presionar la I para entrar en modo insertar. Mientras que con CT cierro paréntesis no tendría que ponerme nada más. Si estoy aquí y quiero borrar el resto, Shift D, el resto de la línea. Shift C, borro el resto de la línea y me pone en modo insertar. Y Shift S, borra la línea completa y me pone en modo insertar. Esos han sido todos los comandos por esta sección. Espero les haya gustado y recuerden, rómpanla y síganla rompiendo. Adiós.